Bueno, estamos muy contentos que hayan venido. Les agradezco que se hayan tomado tiempo, ánimo, se hayan levantado tempranito y hayan llegado acá y poder compartir un poco con ustedes. Una segunda presentación que tiene que ver con congregacionalismo y ancianos, que es una de la segunda presentación que tenemos nosotros. Tienes, parece ahí sí, tienes el puntero encima, parece, creo, ahí está. Como también decía Daniel, todo este material nosotros no lo inventamos, no cayó en un paracaídas del cielo, entonces también por respeto y de los hermanos que también se esforzaron en todo lo que están trabajando, ahí tenemos, ¿cuál es el puntero del que sale con una estrellita? Ya, ese, gracias. Este es un libro de Mark Dever, muy bueno, está en inglés solamente, está gratuito en su página de 9 marcas, que también yo he ayudado en traducción en esa página. Muy buen libro con respecto a lo que es congregacionalismo. El que también adquirimos nosotros, es uno de los eruditos con respecto a lo que es historia bautista. Ancianos de la Iglesia, que también lo encuentran en 9 marcas en forma gratuita, y también el de que es una iglesia sana. Pueden encontrar mucho material lo que es congregacionalismo y la formación del liderazgo bautista. Las 9 marcas de una iglesia saludable. Y no estoy seguro, estuvo un tiempo gratis en Amazon. No sé si está todavía gratuito, parece que sí. Descárguelo, es buenísimo. Pónganse la aplicación si la tienen de Kindle, y búsquenlo. No sé si todavía estará, pero yo hasta hace unos días lo vi, todavía está gratuita. Muy buen libro. Y está ¿cómo se llama? Aprobado por John MacArthur, así que es bueno. Es bueno. Ya. Entonces, ¿cuál es la tesis? Creemos como bautistas que las escrituras son claras al demostrar que la autoridad final eclesial recae sobre toda la congregación, siendo los pastores uno con esa misma autoridad. ¿Ya? El asunto del liderazgo es muy importante porque Dios, Cristo, ama a su iglesia, la sustenta, la protege y, por supuesto, quiere que los que pastorean y los que son pastoreados tengan una responsabilidad alta con respecto a lo que es su iglesia. Donde nos comprometemos, donde asistimos, donde queremos servir, pero al mismo tiempo quiere que seamos uno con eso, que estemos dispuestos a ser de ayuda, ¿ya? Con respecto a lo que es la congregación como un todo. Un pequeño prólogo histórico. Los bautistas siempre buscaron desde un principio de la denominación respaldar con la escritura sus prácticas. Por supuesto, el catolicismo también lo puede decir, sin embargo ellos combinan escritura, tradición, lo que dice el magisterio, aunque se contradigan, no importa, tienen como esas bases. Los protestantes hicieron que la Biblia volviera a estar al centro y al frente de lo que eran las decisiones de las doctrinas de la Iglesia, incluyendo, por supuesto, lo que era la doctrina de la Iglesia en sí. Algunos reformadores como Lutero y Calvino, sin embargo, hicieron una combinación con el magistrado, con el Estado. Entonces se produjo una combinación también de lo que era la influencia de las escrituras junto con la influencia, por supuesto, y las intervenciones de lo que hacían los magistrados, que también esto también les trajo influencia. Sin embargo, los bautistas, habiendo rechazado el bautismo de los infantes, y con eso cualquier esperanza de que la Iglesia y el Estado fuesen coextensiones una de la otra, eran libres de tomar la escritura como total y definitivamente suficiente, incluso en el polémico tema de la estructura o cómo organizar una congregación. Así los bautistas recurren a la Biblia creyendo que es suficiente incluso para enseñarnos cómo organizamos nuestras congregaciones, nuestras iglesias. Vamos a partir primero con respecto a qué quiere decir la Biblia cuando habla de pastores, ancianos y obispos. Ahí pueden ver, está en griego, ahí lo coloqué entre paréntesis, cómo se pronuncia, es una raíz, presbut, ¿ya? Las palabras con la raíz presbut, de donde se decanta anciano, es tomada, aparece 75 veces en el Nuevo Testamento. 9 apariciones se refieren a personas de edad avanzada, 4 veces también se refieren a los antepasados de la nación hebrea. Juan usa tales palabras 12 veces en Apocalipsis, 29 veces en los Evangelios y en los Hechos. La palabra es usada para referirse a los líderes judíos y que no eran sacerdotes, ya sea en el Sanedrín o en las iglesias y las sinagogas locales. Los 20 usos restantes se refieren a los ancianos en las iglesias, en Jerusalén, Listra, Iconio y Antioquía, en Éfeso, en las ciudades de Creta y otras referencias generales.
Juan también se refiere a sí mismo 2 veces como el anciano. Y ahí hay una serie de citas bíblicas que también estas las pueden encontrar en nuestra página web, donde también está transcrito parte de esta exposición. Vamos a analizar un poco algunos versículos donde se presenta a qué es lo que se refiere cuando habla a pastores, ancianos y presbíteros, no, una redundancia, pastores, ancianos y obispos. Aquí, por ejemplo, vemos donde dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, lo cual también está además en plural, y dice cuando vinieron, que también se ve que es en plural. Unos versículos más adelante, está el 18, en el 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ya donde se decanta la palabra episcopos, para apacentar, que es la palabra pastorear, la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Otro versículo destacado es 1 de Pedro 5, 1, 2, donde dice: ruego a los ancianos, que es presbítero, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, nuevamente en plural, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, que es pastorear, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, y esa palabra es episcopado, de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Es decir, que lo que encontramos es una coincidencia de que cuando se habla de pastor, obispo y anciano, están hablando de una misma persona, ¿ya? ¿Qué otra evidencia hay? En 1 de Pedro 2, 25, Jesús es llamado el pastor y obispo de nuestras almas. La raíz de la palabra traducida como obispo aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. En Tito 1, 7 se dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y provee un listado, Pablo, de las condiciones para ser obispo. Sin embargo, en el versículo 5 de Tito 1 dice que es ancianos. Pablo se refiere a los ancianos que había en cada ciudad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que el Nuevo Testamento se refiere a los términos anciano, pastor y obispo o sobreveedor en el contexto de la iglesia local intercambiablemente. Es decir, designan labores que llevan a cabo una o más personas, pero no como títulos para diferentes personas, ¿ya? O con cargos tipo piramidal o jerárquico. No es una persona es obispo, una persona es pastor y una persona es anciano, ni tampoco el obispo está arriba del pastor, como sea, no, sino que habla de algo que es intercambiable y que designa una labor, ¿ya? Esta declaración, por supuesto, no es polémica. ¿Por qué? Porque los bautistas del pasado sabían bien que era así, lo habían estudiado. La Segunda Confesión Bautista de Londres dice: los oficiales determinados por Cristo son obispos o ancianos y los diáconos. Las confesiones bautistas de New Hampshire de 1833 y 1853 dicen que los únicos oficiales apropiados para la iglesia son obispos o pastores y diáconos. El resumen de los principios de 1859 dice: los oficiales regulares de una iglesia son los obispos o ancianos y diáconos. La declaración de fe y mensaje bautista del 25 dice: sus oficiales de las escrituras son obispos o ancianos y diáconos. Y cuando ya empezó a cambiar, en el 63, en 1963, donde la palabra anciano fue abandonada por la Convención Bautista del Sur. El artículo 6 de la Declaración de Fe y Mensaje Bautista de 1963 y del 2000 dice: sus oficiales de las escrituras son pastores y diáconos. Incluso los autores del Comité de la Revisión de 1963 no tenían cambios en el entendimiento del vocabulario bíblico. Herschel Hobbs, quien presidía el comité, escribió en el 1963: pastor, este es uno de los 3 títulos que se refieren al mismo oficio. Los otros 2 son obispo y anciano, ¿ya? Es decir, que hay una evidencia de que los bautistas siempre razonaron de que lo que es pastor, obispo y anciano es una designación para la misma persona, ¿ya? Ahora, otro tema dentro de lo que es el pastorado, si es plural o singular, es decir, un pastor o más de un pastor en las congregaciones. Las congregaciones locales en el Nuevo Testamento tenían comúnmente un solo anciano o obispo pastor o múltiples ancianos. Las ciudades judías de Palestina eran comúnmente gobernadas por múltiples ancianos. En Lucas 7:3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
esta práctica de llamar a los líderes locales de la ciudad o a los ancianos tenía su raíz en el Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio toca muchos versículos con respecto a los ancianos de Israel, sobre todo con asuntos judiciales, problemas, o para también a veces incluso condenas. ¿Ya? Siglos más tarde, los ancianos continuaron el ejercicio del gobierno de las ciudades después de que los judíos regresaron del exilio de Babilonia. Eso se ve en el libro de Esdras, sobre todo, donde nuevamente continuaron con el ejercicio del gobierno con ancianos. Las sinagogas judías locales, que probablemente se originaron durante la deportación a Babilonia, según Urban y Fletcher, en ausencia del templo, fueron también gobernadas por una pluralidad de líderes. Ejemplos de gobernantes de sinagogas mencionados en el Nuevo Testamento son Jairo, por ejemplo, y en Hechos 13:15 se habla de los principales de la sinagoga. Los otros 4 lugares en el Nuevo Testamento que se refieren a los ancianos son Santiago, Pedro, Pablo y Lucas. Cada uno parece asumir que un número de ancianos estará presente en cada congregación. Santiago instruye a sus lectores: llamen a los ancianos de la iglesia, plural, y la iglesia en singular, y oren. Pedro también escribe ancianos en plural que están entre vosotros. Pablo saluda a los obispos en plural en la iglesia singular en la introducción de Filipenses, por ejemplo, y exhorta a los ancianos de la iglesia de Éfeso a ser obispos para el rebaño, que es también en singular. Plural, singular. Pablo también menciona ancianos en sus cartas a Timoteo y Tito. Él le recuerda a Timoteo a los ancianos del presbiterio que le impusieron las manos. Él entonces se refiere a los ancianos en plural que dirigen los asuntos de la iglesia en singular. O sea, había más de un anciano en la congregación. 2 versículos después, él hace referencia a las acusaciones no contra los ancianos, sino contra uno en particular. Sería coherente que Pablo asumiera que Timoteo tenía más de un anciano en su congregación. Pablo también exhorta a Tito que estableciese ancianos, plural, en cada ciudad. Así ciertamente las iglesias establecidas por Tito en Creta por lo menos suponían tener una pluralidad de ancianos en cada congregación. Lucas también recuerda que Pablo hizo llamar a los ancianos, en plural, de la iglesia en singular en Éfeso en Hechos 20:17. Al final del primer viaje misionero de Pablo, él y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia singular. Un pastor es uno entre una pluralidad de pastores ancianos quienes están para supervisar y gobernar el rebaño de Dios. Una pluralidad de ancianos es una protección natural contra muchos peligros. Múltiples ancianos ayudan a prevenir la culpa de ser acusado o señalado por una sola persona. Una pluralidad de ancianos puede usar sus diferentes fortalezas para ser más productivos y balanceados en su liderazgo. Los ancianos gobiernan por medio de la autoridad delegada de la Escritura. El grado de jurisdicción de su autoridad está restringido a los asuntos espirituales de la iglesia. Dios tiene a los ancianos como responsables de cuidar las vidas espirituales de la congregación y de la dirección general de la grey. Y es por supuesto que las Escrituras hablan, a pesar de que el pastor o los ancianos están dentro de la congregación, su responsabilidad es gobernar sobre la casa de Dios. Es decir, que no son cualquier persona, y también en el sentido de su formación y su capacidad, podríamos decir que, como se dice en buen chileno, tienen que ser los SEC, tienen que ser doctrinalmente, teológicamente formados, y tienen que ser más capacitados que la grey. No hablamos de jerarquía en el sentido como hablamos delante, pero tienen que tener una capacidad, un llamado a ser doctrinalmente avanzados. En otras palabras, cualquier bautista que argumente que un único grupo de ancianos debería liderar más de una congregación sería presbiterianismo, o sea, un grupo de ancianos gobernando varias iglesias. Si uno lleva el punto más allá, decir que un solo individuo gobierna varias iglesias sería decir que sería un episcopalismo, lo cual ya no sería, por supuesto, una identidad bautista. En la historia de la iglesia, si el Nuevo Testamento defiende y demuestra el modelo de pluralidad de ancianos, ¿por qué no lo vemos en la iglesia bautista de hoy? Entre paréntesis, aquí puede ser un comentario, yo lo leí de un historiador, no podíamos volver a encontrar la página web, todavía me estaba penando, la busqué antes de venir para acá para citar al autor. Él demostraba de que una de las cosas por las cuales la iglesia bautista, sobre todo en las de Latinoamérica, no vemos que una iglesia esté gobernada por varios ancianos, es por la influencia del pentecostalismo. ¿Qué es lo que significó? El pentecostalismo empezó a crecer, se volvió popular, y las iglesias imitaron los formatos del pentecostalismo. Entonces había un pastor que mandaba todo, el pastor decía de cabeza, todo de cabeza. Entonces imitó eso y se empezó a cada vez más a dejar fuera de que hubieran más ancianos en una sola congregación.
En el siglo II, Ignacio de Antioquía habla de un concilio de ancianos en su carta a los magnesianos. Sin embargo, en sus mismas cartas ya se empieza a notar la tendencia a que Roma y otras ciudades de importancia desarrollaban un obispo que no solo tenía autoridad en sus propias congregaciones, sino en varias otras zonas de su área. Con el tiempo, Roma fue posicionándose sobre las otras sedes urbanas, centralizando el poder. Ahí fue cada vez más, a pesar de que en las congregaciones en el Nuevo Testamento se veía que había más de un anciano en la congregación, más de un pastor, con el embate de Roma, cada vez más empezó a producir una persona que gobernara en muchos lugares. En la Reforma. Aunque el obispo de Roma tenía una red de influencia y coerción para mantener su hegemonía, hubo un despertar de la escritura en, por ejemplo, Wycliffe, Hus, llegando después también el estallido con Lutero y Calvino, donde se empezaron a desplazar las tradiciones y se empezó a ver la Biblia. Para los primeros congregacionalistas y bautistas de los siglos XVI y XVII, los oficios en la iglesia estaban en un estado de flujo, que fue lo que dijo Daniel. En ese tiempo, cuando empezaron a formarse los congregacionalistas y los bautistas, bueno, había de todo y había problemas, incluso habían hasta unos tipos apóstoles de bautistas que empezaron a influenciar, pero como estaban en un estado caótico de flujo, persecuciones, etc., con el tiempo se fue solidificando el formato congregacionalista y el formato de pastores en una sola congregación. Un detalle importante a destacar fue que para Lutero y sus sucesores, aunque recuperaron el oficio de pastor, los aspectos de la iglesia también empezaron a ser regulados o corregulados con el Estado, ¿ya? ¿Qué dicen los bautistas del pasado? ¿Entendían los bautistas del pasado que el Nuevo Testamento reconoce la pluralidad de ancianos? Benjamin Keach en 1697 escribió: obispos, pastores o ancianos, así se llamaba el libro, haciendo notar que se requiere un mismo oficio y que las iglesias deberían tener pluralidad de pastores. En el siglo XVIII, Benjamin Griffith también hizo algo similar, pero lo combinó con un tipo de presbiterenismo, ¿ya? La Asociación Bautista de Filadelfia, también la Convención Bautista del Sur, con el primer presidente que es W.B. Johnson, escribió en el libro titulado El desarrollo del Evangelio: cada iglesia del Nuevo Testamento tenía más de un pastor o anciano. En su libro es notable cómo expresa los beneficios de la multiplicidad de ancianos. El primer presidente de la Convención Bautista del Sur escribe esto, que es, por así decirlo, la cuna de donde vienen los bautistas de Latinoamérica, ¿ya? Dice: complementariedad de dones y talentos, consejo mutuo, soporte en la necesidad de flaqueza, protección, fortalecimiento en las dudas doctrinales, diversificación de deberes, entre otros. En 1849 Reynolds escribió un libro que se llama Política de la Iglesia o el Reino de Cristo, y escribe: el número de oficiales, ya sean ancianos o diáconos, necesarios para la edificación de la iglesia no está determinado por las escrituras. Esto debe ser decidido por las circunstancias del caso. Es decir, que cada congregación diga cuántos somos. Si el pastor está muy cargado, 2 pastores, 3 pastores. Algunas congregaciones, ¿qué es lo que hacen? Un pastor como cabeza, que en inglés le dicen senior pastor, y los demás son que están a medio tiempo o tienen su trabajo y al mismo tiempo sirven como pastores. El senior pastor está libre y sería el que está sostenido, remunerado por toda la congregación. Y así el trabajo del pastor también se aliviana, pero todos tienen el título pastoral, ¿ya? No es un ayudante, no, es pastor. No es un diácono subido de nivel, no, es un pastor. Entonces, para los bautistas, a medida que la formación de las iglesias fue avanzando y se fue consultando en las escrituras para su desarrollo, llegaron a la conclusión de que el Nuevo Testamento enseña que en cada iglesia es ideal que haya más de un pastor o anciano. Si una iglesia tiene un solo pastor, esto eso sí, ojo, nosotros como agrupación, al estudiar esto y ver la historia también bautista, no estamos diciendo que si una congregación tiene un solo pastor no es iglesia, ¿ya? No. O váyase de ahí porque no es bíblico, no. Es lo que vemos en la historia y al parecer es la tendencia a lo ideal, a lo más sano posible, y también es lo humano también. Una persona, imagínese, con toda esa carga, a lo mejor no es tan saludable y se podría hacer un desarrollo eclesial mucho mejor con una multiplicidad de ancianos que vemos que está demostrado en el Nuevo Testamento y en la historia de los bautistas. Y no significa, por supuesto, como les decíamos, que sea una iglesia falsa si no tiene más de un pastor. No, es una iglesia del Señor igual. Congregacionalismo. Bajo la autoridad de Dios, la autoridad final judicial reside no en un papa o una convención, tampoco en una asamblea nacional o pastor, tampoco en una asociación regional o convención estatal.
La responsabilidad por la disciplina y doctrina de la congregación ante Dios no recae en los diáconos, ancianos o pastores solamente, por sí solos. Recae en la congregación como un todo, donde los pastores tienen una tarea primordial que luego vamos a nombrar. La confesión de fe destaca esto, donde dice: cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declara en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. ¿Ya? Todo cristiano tiene tanto el privilegio y la responsabilidad de participar de los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es congregacionalismo. Todo cristiano ha sido implantado en el cuerpo de Cristo y ha recibido personalmente dones del Espíritu Santo con el propósito de ayudar al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Dado que estos dones de Dios son diseñados para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia local, la cual es la única realidad tangible y visible de este cuerpo, es el único entorno apropiado para que los cristianos ejerciten sus dones. El congregacionalismo puede que no sea popular, atractivo, entendido, criticado, ya no quiero una votación, pero es bíblico, ¿ya? Y por supuesto tiene parte de responsabilidad, que es la congregación. O sea, la congregación es la última responsable delante de Dios por las acciones de disciplina y doctrina, y la congregación también es responsable, es decir, de la membresía, que es un oficio que se ejerce. Si eres cristiano y perteneces a una congregación bautista o congregacionalista, es tu labor, tu llamado a ejercer autoridad como miembro. Si la persona descuida la membresía y después llega y dice: hoy, ¿por qué hicieron esto? Y la persona no fue a la asamblea, no habló, es tu culpa en el fondo. Es nuestra culpa, porque debimos estar ahí. Entonces uno dice: chuta, a mí no me gustaría que estuvieras en la iglesia. Bueno, ¿y por qué no vas? O sea, hay un beneficio, pero también hay una responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que nos permite el congregacionalismo? Las disputas, por ejemplo, cuando hay un problema. En Mateo 18, por ejemplo, donde le dice Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve, es muy conocido, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo testigos, ¿no es cierto? Para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que aquí se ve lo que son las llaves del reino. Es decir, que es la autoridad delegada por Cristo a la congregación como un todo, porque aquí está hablando de hermanos. De hecho, como la tercera etapa es recién la iglesia. Está hablando de la relación y la importancia, el peso de mi relación con mi hermano, para ayudarlo, no para decirle: oye, mira, este que está aquí hizo esto. No, sino que, hermano, ¿sabes qué? Parece que hay algo que está mal, arreglarlo. No me escuchó otro hermano, no me escuchó, ya, ¿saben qué? Esto pasó, después ya no quiso escuchar. Parece que esta persona en realidad hay 2 opciones: que disciplinarla, o parece que no ha conocido en realidad al Señor. En Mateo 16, 19, Cristo le dice a Pedro esto, le dice: yo te doy las llaves del reino a ti, pero después en esta sección se la da a todos. De hecho, aquí se pueden incluso arreglar algunos malos entendidos cuando se dice: no, yo desato, dato bendición, no sé, un montón de cosas. Aquí está hablando de, cuando hacemos una simple exégesis de disciplina. Por lo tanto, todo lo otro de hacer como, no sé, Star Wars teología, no es. No. Entonces, aquí una sencilla lectura. Y lo otro, bueno, hay otro más con respecto a malentendido de la interpretación. Entonces, lo que es atar y desatar, y lo que es todo lo que se pusieran de acuerdo, está hablando del amor del congregacionalismo por mi hermano. ¿Ya? Otro ejemplo también en Hechos 6, del 1 al 5, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, entonces hubo un problema, donde empezaron a ver la elección de los diáconos, donde dice en el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Quiénes fueron? Todos. Les agradó. Los apóstoles dijeron: hay un problema, hablemos, les agrada, sí, elijan. Y lo eligieron entre todos. Evidencia de congregacionalismo. Doctrina, punto 2. En Gálatas, del 1 al 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que Pablo está exhortando a la congregación que recibió esta carta a decirle, oigan, reaccionen ustedes. Dicen, si aún nosotros llegamos con otro Evangelio, a ustedes resistan. Es decir, que el mensaje de Pablo es que no hay congregación pasiva, es responsable. ¿Es responsable de qué y a quién oye? Esa es tu responsabilidad y tu beneficio al mismo tiempo que te da Cristo como congregacionalista, a nosotros como bautistas también. Porque después, incluso cuando le dice a Timoteo que vendrá un tiempo en el cual no soportarán la sana doctrina, ¿quién es el que amontona a los maestros? La gente. La gente dice, porque se amontonarán. Sobre sí mismo está hablando. Entonces es la gente. Tercer punto del congregacionalismo, disciplina. ¿Ya? En 1 Corintios 5, del 1 al 5, se relata el problema del el hermano que tiene la mujer del padre, ¿no es cierto?, de su padre. Y dice, Pablo prácticamente les dice, oye, ustedes no hicieron nada. Dice, ¿y qué es lo que dice? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros? En el versículo 4 después dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que Pablo enseña que la corte final de asuntos de disciplina en la congregación, ellos debieron reaccionar al pecado público, porque era un pecado público, que es donde la congregación reacciona. No se trata de un congregacionalismo policiaco. No, hermano, déjeme entrar a su casa para ver qué es lo que ve, muéstrame sus DVD o cosas así. No estamos hablando de policía congregacionalista, sino que es un pecado público. Ellos lo hicieron públicamente, entonces Pablo dice, reaccionen frente a esto. ¿Ya? Y la autoridad de la disciplina de la iglesia es algo de peso, es algo terrible, por supuesto, ser disciplinado por la iglesia. La disciplina de la iglesia no es un invento hecho por el hombre, sino una invención amorosa, ojo, establecida por Cristo mismo. Porque lo que vimos delante cuando decía que tú hablando con tu hermano, lo que buscas no es acusarlo, no es avergonzarlo, no es castigarlo, no es uno ponerse como el estándar de santidad, sino que llevarlo a Cristo, al arrepentimiento. Eso es lo que buscan. Por lo tanto, la disciplina de la iglesia es eficaz y autoritativa. Y con respecto al punto 4, lo que es membresía, en 2 Corintios 2, del 5 al 8 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, que se cree que es, por así decirlo, el capítulo 2 del problema anterior con el hermano que tenía la mujer de su padre. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo dice, a ver, el objetivo de la disciplina no es el golpe, sino que es discipular. De hecho, tiene la misma raíz. Es volver a llevarlo al redil, para que la persona sea confirmada. O sea, cuando la persona vuelve a decir, sí, él es un hermano. Cometió un error, pero es un hermano. Yo lo traigo de nuevo. Ese es el objetivo. Por lo tanto, también así como el congregacionalismo le dice a la persona, ustedes tienen la capacidad de decir, ¿saben qué? Esta persona en realidad no es miembro de esta iglesia por X razón, el pecado público por supuesto, no arrepentido. Pero también al mismo tiempo cuando la persona vuelve, la misma membresía, porque le dice a todos vosotros, incorpórenlo, para que pueda ser restaurado. Es decir, que la disciplina tiene que encontrarse dentro del marco del discipulado, perdón, y restauración de la persona. Y por supuesto también, como decía Daniel, dentro de las condiciones de la membresía de la iglesia está de que se desprende de que tiene que ser exclusivamente para creyentes, que es lo ideal. O sea, la iglesia invita a la membresía de la persona, donde la persona da muestra de, como dice Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. La persona empieza a cambiar, ¿ya? Se ve un camino de santidad de la persona. Solo aquellos quienes se unen a una iglesia local se benefician de la rendición de cuentas que tiene la disciplina en la iglesia y en la restauración. Si la persona es miembro, va dentro, por así decirlo, del contrato, de que yo le diga, hermano, ¿sabe qué? Parece que algo está mal aquí. Y la persona tiene que estar dispuesta también con una formación, si uno le hiciera una formación de lo que significa ser miembro de una iglesia, es mutuo. Él también me lo puede decir a mí. Y obviamente con el objetivo del marco
que leímos en delante. Con esto en mente, aquellos que profesan a Cristo, que no han demostrado deseo de seguir al Señor en cuanto al bautismo y un espíritu deseoso de estar en sujeción a la iglesia local, no deben ser considerados para la membresía de la iglesia. Y por supuesto, como dijimos delante, la responsabilidad de los miembros de la iglesia también es ser responsables unos con otros y también obedecer a los pastores que están en medio de ellos. Porque también se producen cristianos que juzgan todo, están con una aguja en la prédica, y por supuesto producen división, tristeza, confrontación, y no son capaces de encontrar una iglesia local donde congregarse, porque están constantemente saltando de iglesia a iglesia. Y por supuesto son hombres que les gustaría tener una iglesia como a ellos les gusta, pero no son capaces de someterse a nadie. Condiciones para la membresía, como dijimos ahí: reconocer a Cristo como Salvador, camino de santidad visible y progresivo, y estar dispuesto a vivir en una comunidad eclesial. Y por supuesto tenemos que reconocer la realidad de la limitancia del congregacionalismo, porque ningún tipo de gobierno eclesiástico bajo el sol es infalible. Puede fallar y va a fallar, ¿ya? De hecho, a lo mejor ustedes han escuchado de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue despedido por su iglesia por asuntos de que él no quería dar la Santa Cena a personas que vivían en pecado abierto. La iglesia votó, lo echaron. Jonathan Edwards. Entonces, y después, bueno, se arrepintieron y todo, pero ya, como se dice, era demasiado tarde, él ya estaba en otras cosas. ¿Cómo se coordina entonces? Ahora tenemos congregacionalismo, ¿no es cierto?, la membresía, y también los ancianos que son llamados a gobernar sobre la casa de Dios, y también se le da autoridad y deberes y beneficios a la hermandad. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos? ¿Ya? Los ancianos, por supuesto, tienen que pastorear, exhortar en sana enseñanza, convencer a los que contradicen, y también al mismo tiempo somos llamados a obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Eso significa que, salvo en ciertas circunstancias extraordinarias, los ancianos utilizan su autoridad en la enseñanza y supervisión para dirigir la iglesia con el uso de las llaves del reino. Es decir, capacitan a la membresía para hacer el ministerio, para ocupar sus dones entre ellos, entre nosotros, un todo, y al mismo tiempo para hacer de bendición, como se dice, al resto de la sociedad. Y se necesita mutuamente. El anciano entrega la palabra, capacita a la congregación para ejercer el ministerio. Y ellos, por supuesto, tienen ahí están las funciones del ministerio de la palabra, es decir, enseñar, predicar, como le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ellos también son llamados a trabajar en la predicación de la palabra. Por lo tanto, los pastores deben estudiar para presentarse aprobados ante Dios y ser capaces de interpretar y aplicar correctamente la verdad. El ministerio de la oración, también, como sale en Hechos 6, los apóstoles buscaron el desarrollo de los diáconos para poder predicar y para poder orar. De los pastores se requiere mucho más que un liderazgo dinámico y buenas habilidades de comunicación. El hombre de Dios es llamado primeramente a estar en la presencia de Dios a través de la oración ferviente y el estudio consistente de su palabra. Y también el ministerio de reunir y proteger. Es decir, así como Jesús es declarado como el buen pastor, un pastor seguirá a su Señor, reunirá las ovejas y a los lobos los espantará. Al lobo no se le hace cariño, se ocupa una escopeta y usted le dispara como buen pastor. Y las ovejas también, pues tienen que arrancar de los lobos, se supone. Sí, eso es. Los pastores están para caminar al lado de las ovejas, orar por las ovejas, predicar a las ovejas, confrontarlas y alentarlas cuando sea necesario. Aún más importante que la capacidad natural y el entrenamiento bíblico, la verdadera predicación es acompañada con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Muchas de las predicaciones hoy tienen que estar llenas de una palabra autoritativa del cielo. La verdadera predicación no se reconoce necesariamente por la dinámica y elocuencia en el discurso, sino por la palabra de Dios siendo proclamada con precisión, con el poder de Dios. Entonces, ¿cómo obran ambas funciones, el pastor y su congregación? El mismo Efesios 4:11 dice, desde el 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo sucede esto? Parte de lo que vemos aquí es que en lugar de ser llevado por cualquier viento de doctrina estamos estables. ¿Cómo sucede eso? Cuando la congregación hace la obra del ministerio y madura frente a lo que es expuesto desde la predicación de la palabra de Dios, donde se produce una armonía. El pastor predica, los pastores predican, enseñan, exhortan, y la congregación escucha, y se produce una armonía. Que hay una cita muy bonita de Abraham Wood, que era un pastor calvinista, bautista en Inglaterra. Dice, uno de los fieles, esto lo vieron en un diario de un hermano de esa congregación, no de él, dice, parecía siempre dispuesto a entregar casi toda la decisión a la iglesia. En consecuencia de esto, era que la iglesia entregaba a él casi toda la decisión. Es decir, se producía una armonía. Y... no, sí, este era el último slide, si no me equivoco. Sí. Ni la congregación ni los ancianos son infalibles. Para ser veraces, la congregación tiene la autoridad más básica bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, la autoridad de los ancianos no es dada a ellos por la congregación, sino que viene por Cristo. A medida que enseñamos la importancia de la membresía, cuando los ancianos conducen de una manera que es claramente contrario a la Escritura, en un asunto muy importante, la congregación necesita levantarse y deshacerse de los ancianos. Ahí está también el poder de la congregación. Por eso tenemos la responsabilidad de escuchar qué y a quién escuchamos como congregación. Algunas iglesias bautistas, para evitar el abuso de los miembros, por supuesto, que van en una dirección errónea, utilizan unas constituciones, donde no es la mitad más uno, sino que tiene que ser una mayoría contundente con las decisiones, 70%. Eso queda a la voluntad de la congregación como un todo, para evitar también a veces incluso lobbies que pueden suceder. Pero en general estas dos autoridades trabajan juntas, no opuestas entre sí, y en general ni los ancianos ni la congregación ejercen su autoridad como una carta de triunfo, o sea, hagan esto porque yo lo digo. En su lugar están viviendo bajo el peso de su responsabilidad ante Dios, la responsabilidad que proviene de esa autoridad: cuidar, exhortar, animar y enseñar, a fin de que como iglesia podamos seguir protegiendo y proclamando el Evangelio. Como resumen, como agrupación nosotros creemos que es una necesidad que en las congregaciones bautistas actuales haya pluralidad de pastores en cada iglesia local, y la cantidad de pastores tiene que ser decidida por cada una de ellas. Estos hombres deben ser escogidos a partir de la misma membresía idealmente, y también la necesidad de que los miembros asuman su rol como tal y dejar de lado la corriente de este mundo de egoísmo, individualismo, y que se desarrolle un congregacionalismo fuerte y victorioso que trabaje de la mano con sus pastores para la edificación de su reino y la protección y promulgación del Evangelio.